Pues vamos a comenzar. ¿Cuál era? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Inocuo TV, el canal de la seguridad alimentaria, donde hablamos de diversos temas que son referentes a lo que es inocuidad, calidad, sanidad y trazabilidad alimentaria. Bueno, este programa se transmite todos los jueves de 10 a 11 de la mañana en vivo. Eso es un punto muy importante porque así ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través de un chat que está pues en el mismo momento en el que nosotros estamos transmitiendo, para que ustedes nos comuniquen sus dudas, sus sugerencias, comentarios, peticiones, toda la clase de comentarios que ustedes nos quieran hacer. Para nosotros es de gran importancia y nunca dejen de hacerlo. Bueno, nosotros lo que queremos es hacer que la producción hortofrutícola, sobre todo los productores, creen productos inocuos a través de diferentes procesos, a través de los mecanismos que se deben de hacer, pero sobre todo hacer productos competitivos para las exportaciones. Es por eso que, bueno, nosotros tenemos invitados aquí en el estudio que ustedes muchas veces nos proponen, así como temas que también ustedes mismos nos proponen, donde hablamos sobre, por ejemplo, hemos estado hablando sobre la importancia de la inocuidad o sobre cómo hacer para mejorar la producción, sobre cosas de costos, financiamientos, cursos, cosas educativas, todo esto en base a lo que es inocuidad agroalimentaria. Nosotros tenemos invitados en el estudio de, por ejemplo, autoridades gubernamentales, investigadores, expertos en comercio exterior, instituciones empresariales, empresarios y clientes del sector, porque nosotros lo que queremos es que ustedes nos vean como un foro para que sea como un intercambio de información. Para nosotros es muy importante que participen con nosotros y que, bueno, visiten nuestra página de internet, que es www.inocuo.tv. Bueno, pues como les estaba comentando, actualmente México se ha estado esforzando mucho por lo que son la creación de productos inocuos, por fortalecer los mercados y por cada vez satisfacer más tanto a sus clientes como aquí a la misma gente del país. ¿Por qué? Porque hace o intenta cada vez más crear productos que sean sanos, saludables, nutritivos, que sean atrayentes para la gente, para nosotros consumidores, que también los productores pongan esfuerzo en ello, inviertan, pero sobre todo en lo que es aspectos de inocuidad, que, bueno, el país se ha estado encargando de invertir más en esto, y hoy, gracias a todo este rollo que acabo de aventarme, tenemos un invitado muy, muy importante, que estamos muy, muy felices que esté hoy con nosotros, que, bueno, tengo que mencionarles que hoy no está aquí en el estudio porque está desde Texas, y es el doctor Alejandro Castillo, profesor e investigador en microbiología de alimentos de la Universidad de Texas A&M. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo desde acá de Texas. Yo soy de Guadalajara, así que extraño estar allá, y al menos en imagen estamos con ustedes. Estoy a sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, y quiero decirles que si ven alguna cosita rara, no se preocupen, es porque estamos haciendo enlace desde Guadalajara aquí hasta Texas, y bueno, entonces para todas sus dudas, comentarios, etcétera, ahí está el chat. Bueno, entonces comenzamos. Doctor, ¿por qué en estos tiempos es tan importante la inocuidad? Bueno, la inocuidad de alimentos, y me gustaría recalcar primero que le pusiéramos el apellido a la inocuidad, porque la inocuidad es simplemente el hecho de que algo no haga daño. Desde ese punto de vista, pues un medicamento puede ser inocuo, un proceso puede ser inocuo, un procedimiento de conducción de un alimento, conducir automóvil puede ser inocuo o peligroso. Entonces, si no le ponemos el apellido, que nosotros nos preocupamos por la inocuidad de alimentos, probablemente perdemos de vista
el enfoque que es en cómo manejar y procesar nuestros alimentos para que no causen daño. Entonces, muy bien, ahora ya habiendo hecho la corrección académica, me gustaría decirle que la inocuidad de alimentos ha adquirido importancia como resultado principalmente de recientes cambios, que ya no son tan recientes, por los últimos 20, 30 años, en la forma como los alimentos se han comercializado. Por ejemplo, varios países empezaron a asociarse para crear una economía global, un sistema global de comercio. Hay mejores procedimientos y mejores tecnologías y recursos para el transporte, y por lo tanto ya podemos nosotros tener acceso a alimentos que se cultivan en Asia, por ejemplo, que antes no los hubiéramos accesado. Y hay ciertas economías, como la de Estados Unidos, como la Unión Europea, como Japón, que por su capacidad económica ofrecen a la población grandes oportunidades de nutrición, y la población se educa en la nutrición y pide alimentos que probablemente no están disponibles todo el año en esos países y los tienen que importar. De esa manera, lo que ahora ocurre es que hay una mayor disponibilidad de alimentos y hay una distribución masiva de estos alimentos. Al haber esa distribución masiva, si alguien en el punto de origen de un producto comete un error que conduzca a que la contaminación de manera natural, toda la vida ha habido uno que otro por ahí microorganismo que puede causar enfermedad en frutas, hortalizas crudas que crecen en el campo, toda la vida ha existido eso. Pero cualquier error que ocurra, que haga que se magnifique esa contaminación que podríamos llamar natural, mínima, unas cuantas unidades de producto contaminadas, se magnifica esta contaminación, y debido a la distribución masiva de productos, un mayor número de personas están en riesgo de enfermarse porque les llega el patógeno, el microorganismo que causa enfermedad, ¿verdad? Eso, al haber un mayor número de personas expuestas, lo que pasa es que se aumenta el riesgo de enfermedad transmitida por alimentos. Claro, ¿y por qué? Perdón. Sí, dígame. Y bueno, y eso ha hecho que los gobiernos de varios países, que prácticamente todos los países en el mundo, se estén preocupando porque ya sea que unos compren y también otros venden, y entonces para unos depende el asegurar mercados, como pasa en el caso de las frutas y hortalizas con México, que los productores mexicanos quieren asegurar sus mercados internacionales, y los compradores también quieren asegurar que no están importando peligros para la salud de sus habitantes. Claro, ¿por qué cree que toda esta preocupación que ha surgido hacia la inocuidad, hacia los productos de calidad sanos, haya sido en estos tiempos y no hace 10 años? ¿Qué diferencia hay de un tiempo a otro? Bueno, hace 10 años ya existía esta preocupación. El asunto es de que la información nos va llegando poco a poco, y hay una bueno, esto no lo leí en ningún lado, eso es lo que yo pienso de mis observaciones y contacto con el sector productivo y con otros investigadores. Y yo pienso que los productores, vamos a enfocarnos en México ahorita, en ese momento, muchos productores empezaron a ver oportunidades de exportación, empezaron a ver que ellos podían obtener mayor beneficio económico, y también el país en general, la economía, beneficiarse si tan solo ellos cumplieran con ciertos requerimientos de exportación. Okay, y empezaron a competir, la gente empieza a ser más competitiva de manera natural. Al mismo tiempo, muchos que antes estaban ya exportando y que no tenían que cumplir con tantos requerimientos como ahora los están cumpliendo, ahora se encuentran con que ya no hay vuelta atrás.
se les tienen que cumplir con tales y cuales requisitos. Y con frecuencia los requisitos en este caso de que garanticen que tienen un programa de inocuidad de alimentos en funcionamiento, esos requisitos ni siquiera son del gobierno de los países que importan, como en este caso vamos a poner un ejemplo de los Estados Unidos. La mayoría de esos requisitos no son de los del gobierno de los Estados Unidos, los ponen los mismos compradores. Entonces la gente que quiere vender pues tiene que cumplir con esos requisitos. Eso siempre lo ha habido, pero no había tanto requerimiento, tanta necesidad como había ahora. Segundamente, permíteme, segundamente, y eso ya viene ya tiene las cuestiones oficiales, empezó a aparecer un mayor número, se empezó a tener mayor conciencia de lo que son los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Se empezaron a detectar más. Probablemente antes había una cantidad similar, probablemente ahora, probablemente por las razones que ya mencioné, se está aumentando, pero hay mayor cantidad de gente se enferman. Y eso resulta paradójico, puede resultar paradójico, porque actualmente se pone más cuidado en los alimentos y está enfermando más gente. Pero lo que pasa es que también al poner más cuidado se están detectando más casos, nos damos cuenta de la importancia que tiene la inocuidad, y ahora es cuando ya los gobiernos dicen, oigan señores, tienen que hacer algo, y los compradores ponen reglamentos, y luego se presiona también de gobierno a gobierno al gobierno exportador, y empiezan a aparecer esas nuevas reglamentaciones. Yo creo que por eso es que últimamente es que estamos experimentando más eso, porque creo que México tiene más capacidad de exportación y estamos más familiarizados con los requerimientos. Y también es porque la gente misma ahora ya se está preocupando por lo que come, ¿no? Antes la gente iba a los supermercados y no exigía tanto, ahora exigen, y también por esa misma exigencia los productores están invirtiendo más en la inocuidad, que bueno, a veces, bueno, la mayoría de las veces requiere un gasto económico, pero bueno, se le retribuye de tal manera en que al tener un producto sano, competitivo, es más vendible, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, ojalá que cada vez más los consumidores se preocupen más de exigir inocuidad. Actualmente, muchas veces el problema es de que la inocuidad y la calidad comercial, llamémosle así, van separadas. Y vamos, un mango que es bastante rico, atractivo, fresco, etcétera, puede estar contaminado y ser peligroso y no nos damos cuenta, porque los contaminantes, tanto químicos como biológicos, como microorganismos, no muestran ningunos signos. Pero sí es cierto también que los consumidores se han estado educando, y probablemente podríamos hacer más esfuerzo todavía para extender más la educación del consumidor. Tiene usted razón, señorita Pajarito, de que, perdóneme, es que yo tengo muy mala memoria y se me olvida su nombre, pero como sé que es hija de un gran futbolista, pues entonces nunca se me olvidó su apellido, Linet. Sí, Linet. Ya me abocho. Ya la saqué, ya la expusimos. Bueno, ¿cuáles serían las otras principales razones para que, bueno, hablando de Estados Unidos, la FDA pueda retener el producto? Por ejemplo, que existan bichitos en la fruta, que la otra vez que tuvimos una entrevista que estuvo aquí una persona encargada de exactamente de los requerimientos también para poder exportar, nos decía que incluso hasta el color que tiene puede resultar atractivo o no. ¿Qué otros requerimientos pueden hacer que se rechace en cuanto a lo que es inocuidad, etcétera? Bueno, el gobierno yo no estoy familiarizado mucho con requerimientos de otros países como Japón, un poquito con Europa. Déjame decirle lo que pasa en Estados Unidos primero, y luego le digo un poquito de lo que sé en Europa. En Estados Unidos se juntaron las organizaciones de gobierno, las agencias gubernamentales que están directamente ligadas con las importaciones, que es la FDA, o sea, la Administración de Alimentos y Medicamentos, las aduanas,
y el Departamento de Comercio. También ahí se metieron algunas otras más difíciles, como la DEA y eso, pero ya es por otras razones. Pero de todos modos, todos esos cuerpos de gobierno trabajan juntos para establecer unos procedimientos de manejo de las importaciones. Los exportadores tienen que cumplir con ciertos requisitos que, bueno, es fácil que vayan al sitio de la FDA y ahí está hasta un diagrama paso por paso que tienen que hacer. No me voy a meter en eso. Pero lo que hacen ahora es lo que se conoce como una inspección basada en el riesgo. Lo que quiere decir es que ellos identifican a particulares, los exportadores, las compañías exportadoras que han resultado en muestreos que hacen ellos al azar, que no pueden hacer un análisis de todo, muestrear y analizar todos los contenedores que se exportan. Entonces muestreos al azar, y de sus bases de datos empiezan a ver qué compañías no han pasado esos muestreos o esas inspecciones, y entonces eso los ponen como en una lista negra y con ellos se enfocan. Segundamente, también tienen una red de laboratorios reconocidos. Anteriormente el exportador podía llegar y mostrarles un resultado de análisis de cualquier laboratorio, y ahora tiene que ser un laboratorio que esté reconocido por ellos también para ese tipo de análisis. Y efectivamente hay diferentes parámetros de aceptación o de rechazo. Pero volviendo al aspecto de la pura inocuidad, existe un concepto que se llama detención sin evidencia física, que es lo que todos los exportadores le tienen el mayor miedo. La detención sin evidencia física es que el gobierno dice: todo el producto que venga de esta compañía o de este país no puede pasar, se va a detener, independientemente que se haga una inspección o un análisis o lo que sea. No necesitamos ese tipo de evidencias, y eso es lo que se traduce como alerta de importación. Eso está pasando, eso ocurrió, por ejemplo, y actualmente todavía, con los melones Cantaloupe que vienen de México, que debido a que pues durante repetidos años se enfermaban muchas personas aquí en México, en Estados Unidos y en Canadá, decidió el gobierno de los Estados Unidos cerrar la frontera al melón mexicano, y entonces está en función de esa alerta. Todo melón mexicano se va a detener, melón Cantaloupe, perdón, se va a detener sin necesidad de hacer un análisis. Entonces, lo que hacen eso es procedimiento basado en el riesgo, identifican productos de alto riesgo, identifican compañías de alto riesgo, y esas son las que detienen para luego hacer las inspecciones. Y los demás que tienen un buen historial, pues se confía en ellos y pasan con más facilidad. Y sabe que, doctor, es muy importante que nos explique este tipo de casos que han ocurrido actualmente, para que también los productores puedan saber a lo que se pueden enfrentar en el momento en el que haya o exista una falla pues de inocuidad, a las pérdidas que también puede tener, a todas las consecuencias que puede existir. Por mientras vamos a continuar con este tema, pero vamos a ir ahorita a un corte rapidísimo y volvemos con este tema muy importante, que es la importancia de la inocuidad. ¿Ya salimos del aire? Comincer, abriendo mercados internacionales. Actualmente, debido a la globalización, las compañías buscan optimizar sus operaciones al máximo, retener a sus clientes e incrementar sus utilidades a través de la utilización de herramientas de tecnología de información. Comincer es una empresa dedicada específicamente a cubrir las necesidades de administración en el sector agrícola, facilitando así la apertura a mercados internacionales más exigentes. La principal solución está destinada a la trazabilidad. ¿Qué se entiende por trazabilidad?
De acuerdo con el artículo 18 del reglamento número 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero del 2002, la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. La trazabilidad y rastreabilidad son el componente fundamental de los mecanismos de garantía sanitaria. Es la capacidad de mantener identificados los productos del campo a lo largo de la cadena agroalimentaria desde su origen, con el fin de realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la comunidad consumidora. La aplicación del sistema de trazabilidad presenta amplias ventajas a toda la cadena agroalimentaria. Para los productores representa, además de la seguridad alimentaria, posicionamiento en nuevos mercados, ganando la confianza de los consumidores y por consecuencia grandes beneficios económicos, fortaleciendo también a los operadores económicos y la administración. La disponibilidad de la información oportuna permite fortalecer la competitividad de los productores. Y para lograr esto, es importante la adopción de herramientas de información. Trazabilidad es sinónimo de calidad, seguridad, confiabilidad y mayores ingresos. Covilcer, soluciones de rastreabilidad y trazabilidad. Bueno, estamos de regreso aquí en Inocuo TV con el doctor Alejandro Castillo, profesor e investigador en microbiología de alimentos de la Universidad de Texas A&M. Y bueno, les recuerdo nuestro tema, que es la importancia de la inocuidad en las exportaciones de productos hortofrutícolas. Y bueno, continuando un poquito con lo que estábamos anteriormente, ¿de qué manera se puede controlar la inocuidad? Es decir, se realizan inspecciones, muestreos, análisis de laboratorio. ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, Linet, mire, ya noté su nombre aquí, ya no se me olvida. Mire, Linet, hay muchas formas, es todo, cada componente del proceso de producción de alimentos tiene su participación en lo que es el control de los peligros que pueden estar presentes en el alimento, o sea, el manejo de la inocuidad del producto. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista del productor, obviamente, y yo creo que ya en este programa se ha manejado la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, y después durante el doctor, permítame que lo interrumpa, tenemos el audio un poquito atrasado, entonces no se preocupe, nada más ahorita le volvemos a marcar. ¿Cómo no? ¿Me desconecto? Sí, por favor. Ok. Una disculpa a la gente que nos está viendo ahorita. Quiero recordar que esto es en vivo, por eso mismo tenemos algunas fallas técnicas, pero volvemos rapidísimo. Y bueno, estábamos hablando hace unos momentitos sobre lo que es la inocuidad, la importancia que tiene la inocuidad ahorita en estos tiempos, que bueno, el doctor, como nos comentaba, de hace 10 años, 5 años, ahora siempre ha existido los requerimientos, pero igual no tenían las mismas exigencias, o igual la gente no estaba tan preocupada, ni el gobierno tan preocupado como hasta ahora. Y bueno, eso también ha hecho que nosotros los consumidores ya nos tengamos como esa cultura de estar preguntando por lo que comemos, nos preocupamos también por lo que damos a nuestros hijos, a la familia. Bueno, yo no tengo hijos pues, pero a nuestra familia. Entonces, bueno, es muy importante. También quiero destacar la mención que hizo el doctor. Ya volvimos otra vez con el doctor al aire, y bueno, podemos continuar con lo que estábamos hablando sobre
¿Cómo se controla la inocuidad? Que es, bueno, se realizan inspecciones, muestreos, análisis de laboratorio. ¿Cómo es que esto se realiza? ¿No me escucha? Bueno, mire, Linet, el proceso de... Hola. Sí, lo escucho, adelante. Ok. Lo que pasa es que como yo no tengo video de ustedes, pero por mientras escuche todo está bien. Sí, lo escucho. El proceso, sí, el proceso de manejo de la inocuidad se aplica en diferentes partes, ¿no? Vamos a enfocarnos ahorita en lo que los productores necesitan hacer. Primero, y eso ya se ha manejado, estoy seguro que se ha manejado en este programa antes, es la necesidad de minimizar las oportunidades, reducir las oportunidades de contaminación del producto con microorganismos patógenos, bacterias que causan enfermedad, y eso se hace a través de las buenas prácticas agrícolas. Sí. Es una serie de lineamientos que estoy seguro que ya se han discutido. Sí. Ok, el asunto es que en el momento que intervienen operaciones de manejo, ya todo lo que es post cosecha, empiezan a haber más oportunidades para lo que se conoce como contaminación cruzada. Una parte importante, por ejemplo, es el uso de tanques de lavado. ¿Verdad? Cuando se usan los tanques de lavado, existe la posibilidad de que haya primero una contaminación, de que si, vamos a decir que tengo un lote de un embarque de tomates, ¿no? De jitomates, y alguno de ellos está contaminado por cualquier razón, al ponerlo en un tanque de lavado se distribuye la contaminación y entonces los demás productos se contaminan. Eso se puede prevenir manteniendo el agua clorada o desinfectada, para que cualquier microorganismo que pase el agua pues muera y no tenga oportunidad de pasar a las otras unidades de producto. Con frecuencia se confunde y los productores o los empacadores piensan que eso consiste en que están desinfectando el producto, pero no, lo que pasa es que están manteniendo el agua desinfectada. Y entonces aquí es muy importante que ellos revisen lo que es el pH, si están usando cloro, que estén revisando constantemente la concentración de cloro y el pH, porque casi siempre usan hipoclorito, y el hipoclorito se hace a partir de una reacción en donde se usa cloro e hidróxido de sodio o sosa cáustica, y la sosa, el hidróxido de sodio es bastante alcalino, y en un ambiente alcalino, en una solución alcalina, el cloro no adquiere una forma química que no mata microbios, no es efectiva, no tiene capacidad antimicrobiana. Entonces muchas personas se les olvida agregarle un poquito de ácido muriático o ácido cítrico a su tanque de lavado para asegurar que el pH es apropiado. Segundo, también tienen que estar midiendo la cantidad de cloro libre con frecuencia, porque el cloro se inactiva en presencia de la materia orgánica y el producto viene de campo, se espera que tenga polvo, aunque lo laven antes, le den un lavado previo luego al lavado en el tanque, si tiene bastante materia orgánica y se inactiva con rapidez. Entonces lo que recomiendan mucho, sobre todo la FDA recomienda, es que en lo más posible se eliminen esos tanques de lavado y se usen lavados por aspersión, pero todos esos lavados tienen que ser validados. Y la otra parte también consiste en cómo manejar el producto una vez que ha sido lavado, y para eso se aplican lo que son las buenas prácticas de higiene, que estoy seguro que ya se han discutido y sería bastante extenso que yo le explicara una por una, pero bueno, sí, las buenas prácticas de higiene. De eso aquí en el programa. Perfecto. Ahora, el asunto es de que muchas personas después, muchos industriales y agentes de gobierno y todo,
lo que hacen es que llegan y toman muestras del alimento y lo mandan a analizar a ver si tienen algún patógeno. Y sobre la base de encontrar un patógeno o no, deciden si el embarque es inocuo o no. Eso es bastante inexacto. Mire, en todos los estudios que se han hecho en producto fresco, en la mayoría de los estudios, se encuentra la presencia de patógenos. Sin duda nosotros hicimos un estudio binacional hace tiempo con melones entre México y Estados Unidos, y muestramos ranchos en Estados Unidos y en México, muchos, y encontramos en México la presencia de salmonela en unas poquitas muestras, creo que fue menos del 1%. Bueno, si usted tiene 1% de contaminación y llegar a analizar a 60 melones, 60 muestras de melón en este caso, lo cual nadie hace, casi siempre llegan y toman 5 o 10 melones. Si tomara 60 muestras de melón, tendría aproximadamente 70% de probabilidades de no encontrar nada y de liberar, decir, mira, este embarque está limpio, y ya se pasa. Si usted tomara solamente 10 muestras, la probabilidad de aceptar, de aprobar ese embarque porque le salió negativo, aunque sabe que el 1% de ese embarque está contaminado, se aumentaría al 80%. Y si tomara 5 muestras, usted tendría el 95% de probabilidades de no encontrar nada. Entonces, si ya sabemos que en esos bajos niveles de contaminación el análisis no nos conduce a un resultado, lo más probable es que sea un resultado negativo, y eso quiere decir que simplemente la ley de las probabilidades, la probabilidad de encontrar las unidades que están contaminadas son mínimas. Y se ha visto, la historia nos enseña que esos niveles de contaminación posteriormente se pueden magnificar durante un reempacado, durante otros lavados, durante malos almacenamientos, se pueden magnificar y resultar en un brote. Entonces, lo que es imperativo aquí es que se utilicen los análisis de laboratorio para verificar que todas las prácticas de higiene que hemos estado haciendo se han estado haciendo correctamente. Para eso ni siquiera se necesita hacer estudios para patógenos. Se pueden utilizar otros grupos que nosotros conocemos como grupos indicadores. Claro. Okay. Una pregunta que nos viene del chat hacia usted es, ¿dónde se puede conseguir el estudio que usted está mencionando? ¿El de los melones? Bueno, está publicado en una revista científica, es la revista de protección a los alimentos, bueno, está en inglés, es el Journal of Food Protection, de abril del 2004. Ok, pues ya está contestada la ok, y ahí entonces ellos pueden encontrar eso. Es un estudio binacional, así se llama, el título del artículo se llama Estudio Binacional de Contaminación de Melones. Sí. Y ese es uno de tantos estudios que se han hecho. Además, hay varios estudios, diferentes investigadores, y todos hemos llegado a la conclusión de que la prevalencia de bacterias patógenas en producto fresco es bastante baja, pero que eso no quiere decir que el riesgo sea bajo, porque después el producto se va a manejar posteriormente. Mire, le voy a poner un ejemplo. Sí. El año pasado, que fue el brote aquí en Estados Unidos de salmonelosis, que empezaron primero le echaron la culpa a los tomates mexicanos, y después dijeron que fueron los chiles jalapeños. Bueno, en mi humilde opinión, y los del Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos estuvieron de acuerdo una vez que lo discutimos, es de que fueron los dos, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que cuando se hicieron los estudios para rastrear el brote, encontraron la misma salmonela que causó el brote, que causó que enfermaran más de 1,000 personas y se murieran más de 5 personas. La encontraron en una muestra de chile serrano que estaba todavía en la planta. Sí. Una sola muestra.
después de haber analizado no sé cuántos cientos de muestras de tomates y después de chiles, solamente lo encontraron en una. Y yo les preguntaba, bueno, ¿cómo tú te explicas que después de que no lo encontraste, y también buscaron acá en Estados Unidos en muchas bolsas de chiles y muchas bolsas de tomates y todo, y no le encontraron la salmonela? ¿Cómo te explicas que más de 1,000 personas, cuando una persona se enferma y lo detecta usted, quiere decir que detrás de ello hay 100 personas que se enfermaron y no fueron detectadas? Entonces, ¿cómo se espera uno que tantas personas hayan enfermado y que la frecuencia en los análisis sea tan baja? Obviamente hay ciertas condiciones de manejo que magnifican la contaminación. ¿Sí lo ve? Entonces no es correcto tratar de asegurar que un producto es inocuo o no es inocuo basado solamente en un análisis negativo. Bueno, si es positivo, si encontramos el patógeno, pues ya que bueno, pero lo más probable es que lo encontremos negativo, aunque el embarque esté contaminado. Lo que tenemos que hacer nosotros entonces es aplicar las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de higiene, y documentarlas y verificarlas. Cada proceso que hacemos tiene que estar validado, tenemos que asegurarnos que de veras, así como lo ejecutamos, es apropiado, y entonces tenemos que escribirlo y siempre hacerlo igual, porque así lo validamos, que si lo hacemos así, sí va a funcionar. Claro, era lo que le iba a comentar, que bueno, a esto cómo se le da seguimiento, se hace un monitoreo, se hace un estudio, a partir de dónde estuvo el error, se hace, ¿cómo se hace el seguimiento? Cuando hay un brote, dice usted, cuando se enferma la gente, sí. Entonces, lo primero que hace, y gracias, ya vi que en su sitio, ya vi que hubo gente que ha hablado de rastreabilidad, sí, ¿verdad? O trazabilidad, como ahora se usa. Trazabilidad es gramáticamente incorrecto, pero las organizaciones internacionales ya lo hicieron oficial el término trazabilidad. Ok, en castellano sería rastreabilidad, pero bueno, ya es trazabilidad. Gracias a los sistemas de trazabilidad, usted puede determinar en qué compañía fue, pero para eso, usted fíjese bien todo lo que tiene que pasar. La gente aquí, las autoridades de salud, tienen que darse cuenta que hay un brote, que la gente se está enfermando por comer el mismo alimento. Y después, las autoridades locales en cada estado tienen que estudiar ese brote en el estado, y para eso tienen primero que figurarse, hacer varios estudios epidemiológicos para ver qué alimento fue el que más probablemente fue el que les causó enfermedad, porque todos comemos muchas cosas. Y entonces de ahí ponerse en contacto con los demás estados para ver si hay otro brote, y si se hace un brote interestatal, entonces ya entra el gobierno federal, el CDC entra a estudiar el brote, y luego la FDA hace el estudio de rastreabilidad para atrás, y esos ya lo pueden rastrear a donde ocurrió. Y sí, efectivamente, primero se van a donde fue. En el caso de los tomates, los tomates se manejaban, venían de una sola operación, pero se enviaban y había varios reempacadores. Entonces al principio no sabían si había sido un empacador o varios empacadores, todos en Estados Unidos, y a partir de ahí pudieron ver que sí venía de México, y ya entonces encontraron las compañías mexicanas que los produjeron, y ya se dieron cuenta que no había tomates, sino que eran los chiles. Y ya cuando se dieron cuenta, pues bueno, ya habían hecho una campaña hicieron publicidad que nos afectó muchísimo, poniendo encabezados que afectaban como tomates asesinos, como otros encabezados que también pusieron, que en realidad nunca se comprobó al 100% que había venido de ahí. Mire, Linet, en 1996 aquí hubo un brote de hepatitis entre unos niños, y las fresas que estaban involucradas fueron fresas mexicanas. Automáticamente en el estado de California la gente dejó de comer fresas, ¿verdad? Y después se dieron cuenta que había sido el cocinero, que era el portador del virus, el que había contaminado las fresas. A pesar de que salió en las noticias y todo, todavía, pregúntenles a los freseros, todavía la gente está preocupada de si las fresas mexicanas tienen hepatitis. No, y aparte de... Del 96 para acá ya es hace 13 años.
Sí, aparte de la pérdida de dinero, fue pérdida de confianza. Sí, exactamente. Ahora, el problema es, independientemente de que perdamos la confianza, de que, independientemente de si fue cierto que fueron los tomates, fueron los chiles, últimamente fue un problema de contaminación que en algún momento en la cadena, que no sabemos si fue aquí en México o fue en Estados Unidos, se hizo grande. Y yo creo que fue la suma de todos los pasos en donde hizo falta precisamente en lo que consiste el buen manejo de los programas de inocuidad. La gente de inocuidad de alimentos, la gente dice, ay, estoy aplicando buenas prácticas agrícolas. Y cuando uno va, en realidad, sí tienen prácticas, tienen sus procedimientos, pero no los documentan. Entonces uno no puede determinar si de veras lo están haciendo o no. Porque cuando yo voy a hacer una auditoría, yo no voy a ver lo que están haciendo en ese momento. Yo voy a ver lo que han estado haciendo en todo el tiempo, y para eso necesito los registros, y muchos no los tienen. Entonces, cada quien tiene su parte, si lo ve, y todos tenemos que hacerlo correctamente, pero lo básico es validar los procedimientos, verificar que se están haciendo bien y documentarlo para que más adelante podamos continuar la verificación. Claro, y bueno, hablando un poquito de todos estos procedimientos que se hacen y sobre todo en cuanto a lo que es inocuidad, ¿qué innovaciones o qué avances ha tenido la inocuidad actualmente? Bueno, primero, nos hemos dado cuenta que las buenas prácticas agrícolas no son multitalla, de que se sacó en 1998 se liberó un documento que ponía reglamentos o lineamientos generales para frutas y hortalizas. Y si usted se pone a ver, frutas y hortalizas pueden ser las raíces de las plantas, pueden ser los frutos, pueden ser los tallos, las hojas, y los manejos, el tipo de planta que es, etcétera. Hay tanta variabilidad, tanta variación, que no se puede hacer que un simple lineamiento se aplique a todos. Entonces, la primera cosa es, se están tratando de hacer lineamientos específicos, y para eso necesitamos mucho conocimiento. Hay muchas cosas que no sabemos, ¿verdad? Y para eso necesitamos, bueno, estaría bien llamado a todos los académicos del área de investigadores del área de frutas y hortalizas, a ver si entre todos nos ponemos a hacer más investigación. Ok. Segundamente, para operaciones post cosecha, nos hemos dado cuenta que la desinfección es muy limitada. No podemos, ahí en su programa también ya se discutió el sistema HACCP, sí. HACCP, análisis de peligros, puntos críticos de control. No se puede aplicar las frutas y hortalizas en crudo, este sistema, por muchas razones. Okay. Una de tantas razones es que no existe en la actualidad un procedimiento que le garantice una reducción de los patógenos suficiente para que usted diga, gracias a este tratamiento mi producto es inocuo. Los tratamientos de desinfección son bastante inefectivos en ese sentido. Sí reducen algo, no estoy diciendo que los eliminen, pero no como para que basemos la inocuidad del producto en esa desinfección. Y hay muchas razones técnicas que los científicos han descubierto, han estudiado para eso. Una de ellas es, por ejemplo, que todas las plantas tienen una cubierta cerosa. Entonces la superficie de las plantas es hidrofóbica, repele el agua, y nosotros les agregamos un desinfectante acuoso, y pues obviamente la planta lo repele. Se forman gotitas porque tiene lo que se llama mojabilidad, sí. Poca mojabilidad, y entonces las bacterias están localizadas en partes que, aunque usted les agregó un desinfectante, no les llegó el desinfectante, no les alcanzó. Las bacterias también se alojan con frecuencia, prefieren, hay razones de tactismo, de atracción molecular, y se alojan en los estomas, en los poros que tienen las plantas, ¿verdad? Y ahí tampoco le llega el desinfectante. Entonces es la otra, que tenemos que estar muy claros que es más fácil prevenir la contaminación en frutas y hortalizas que remediarla por medio de desinfecciones.
Y la tercera es la tecnología de desinfección o de pasteurización, que se le llama ahora. Está tomando mucha fuerza lo que es el uso de la gente, la palabra, y la gente se asusta inmediatamente, la irradiación, ¿verdad? Y es una tecnología de lo más natural. Inclusive hay quien ha tratado de convencer a los productores orgánicos de que la irradiación se puede utilizar en productos orgánicos porque es natural, y efectivamente es natural. Usted nomás acelera electrones que ahí están en la naturaleza y mata microbios. Aquí en Estados Unidos ya se aprobó la irradiación para eliminar patógenos en lechuga y en espinaca, y se está tratando de que se busque eliminar eso. Pero como están las cosas, eso más bien sería ahorita en este momento una realidad para producto precortado más bien que en fresco. Pero ahí estamos trabajando también para que sea en producto en fresco. Entonces serían las tres cosas que, si usted me dice, lo novedoso: mejores tecnologías de manejo post cosecha, conocimiento de lo que sirve y lo que no sirve para la inocuidad, y tercero, de que saber que las buenas prácticas agrícolas tienen que ser ajustadas a cada tipo de alimento en particular. Claro. Doctor, ¿usted cree que de cierta manera alguna alerta sanitaria pueda tener algo positivo en esto, lo que es inocuidad? Una alerta sanitaria se refiere a por parte de los estados, de la FDA, por ejemplo. Sí, por parte de Estados Unidos. Y que tenga un impacto positivo en México. Que tenga algo positivo, no decir todo es negativo, que tenga un punto que pueda servir como de que el productor pueda decir, bueno, a partir de aquí aprendí algo. ¿Habrá alguna característica? Claro que sí, Linet. Mire, le voy a poner otra vez el ejemplo de los melones, porque la alerta sanitaria todavía sigue en funcionamiento. Sin embargo, dijeron, yo le levanto la alerta a quien me pueda comprobar que tiene un sistema efectivo de inocuidad de alimentos. Y ya le dije lo que para ellos quiere ser efectivo: que haya sido validado, que tenga sus procedimientos por escrito, operativos estandarizados, y que esté bien documentado para que se pueda luego verificar y puedan hacer auditorías. Y hay quienes lo han hecho, o sea que sí es una posibilidad. Se aprende porque también al tener un problema sabemos, cuando lo estudiamos, esperamos que se pueda, a veces no se puede, saber cómo ocurrió el problema y ya no lo volvemos a hacer. Todo eso es aprendizaje. Y un poquito de presión para que nosotros sepamos que sí va en serio, que a pesar de que los Estados Unidos son tan dragones aquí, tan comelones, que comen ellos, la demanda de frutas y hortalizas es mayor a lo que puede proveer la misma nación. Entonces tienen por fuerza que importar, pero a pesar de eso también se fijan a quién le compran y qué compran. No es de que realmente necesita mi producto. Mire, una vez a mí me pasó una cosa, y no voy a decir nombres, por supuesto. Sí. Yo le dije a un melonero hace muchos años, oye, ten cuidado porque necesitas cambiar ciertos procedimientos, porque un día te van a cerrar la frontera. Y me dijo, ¿y qué? Si no me compran mis melones, pues siembro chiles, algo me han de comprar. Y ya esa actitud está cambiando entre los mismos productores. De hecho, ese productor que es la compañía, no ese productor, ese fue una persona de una compañía. No digo toda la compañía, pero la compañía donde trabajaba esta persona que me dijo eso hace muchos años, ahora está certificada y son de los poquitos que pueden meter melones melón cantaloupe a los Estados Unidos. Fíjese, así cambian las cosas. Sí. Entonces sí se aprende cuando hay presión, ¿cómo no? Claro que sí. Una pregunta que nos viene del chat ¿es posible que inspectores de Estados Unidos o de la FDA puedan venir a verificar el programa de inocuidad en México? Y, bueno, otra pregunta que se deslinda de la misma es, ¿cómo se hacen cuestiones fitosanitarias? Ok. ¿Es posible que inspectores de la FDA puedan ir allá? Sí. Creo, mire, yo nomás soy un profesor de la universidad, ¿verdad? Pero tengo buenos contactos y he platicado con autoridades de la FDA, y sí, como no, si
si se hace un convenio, sí puede venir alguien de la FDA, puede ir a México. El problema, entonces, sí, hacer las inspecciones ahí localmente. El problema es de que aquí no está, es de disponibilidad de personal, de que se pueda por capacidad física de hacerlo. Mire, por ejemplo, aquí en Estados Unidos la inocuidad está separada en dos entidades. Una entidad del Departamento de Agricultura, el USDA, y otra, la FDA. Y los dos tienen diferentes recursos y diferentes procedimientos. El USDA se encarga de lo que es la carne. Sí. Y ellos, para aprobar las importaciones de otros países, ellos mandan sus inspectores a las plantas, a los rastros. Por ejemplo, en Uruguay, ahí tienen inspectores gringos, estadounidenses, ahí presentes, verificando el buen proceso de producción de canales en Uruguay, ¿verdad? Eso no lo, y en cualquier país que quiera exportarle carne a los Estados Unidos, ahí le plantan un inspector. Pero debido a la gran cantidad de productos de los que responde la FDA que son importados, es difícil que puedan tener esa capacidad. Pero si se puede hacer, ya en mi opinión personal, sí, si se pudiera hacer que mandar un inspector no a inspeccionar una planta en específico, a menos que esta sea de alto riesgo, sino un grupo de plantas de una cooperativa o algo así, probablemente sí se pudiera hacer. Eso yo creo que se maneja de gobierno a gobierno. Tendrían primero que verlo con el Senacica, quizá. Sí. Bueno. Ahora la otra es perdón, ¿me iba a hacer otra pregunta? No, otra pregunta que tenemos al chat, pero primero hay que terminar con lo que usted estaba diciendo, perdón. Lo de los fitosanitarios. Sí. Ok, yo me supongo que se refería a esa pregunta a la aplicación de la irradiación para propósitos fitosanitarios. Sí, ¿cómo se hace en cuestiones fitosanitarios? Bueno, actualmente la irradiación es una alternativa bastante buena yo creo que es lo que acá en Estados Unidos le llaman un gana-gana, todo el mundo gana, ¿verdad? Mire, se necesita muy poquito para irradiar un alimento. Usted lo que tiene que hacer es aplicar cierta cantidad de energía, cierto tipo de rayos que luego destruyen el DNA de las células y así matan a las bacterias o a cualquier otro microorganismo u organismo. Entonces, si pensamos en insectos, en larvas o lo que sea, mientras más complicado es el organismo, más sensible a la irradiación. Por ejemplo, nosotros los humanos, que somos los más complicados de la creación, creo yo, nos podríamos morir o sufrir un daño con una dosis muy bajita de irradiación. Esa dosis no le haría daño a una bacteria por ser tan sensible, y menos a un virus. Entonces, para matar insectos, que también son multicelulares, se necesita muy poquita irradiación. Y usted puede hacerlo así exitosamente sin causar ninguna modificación en el producto. Así que imaginémonos un mango. Como ahorita se están manejando los mangos para poderse meter a los Estados Unidos, es que tienen que someterse a un tratamiento hidrotérmico. Ese tratamiento hidrotérmico consiste en sumergir en una tina de agua caliente a 46 grados centígrados, 47, durante 45 minutos. El propósito es que se alcance la temperatura, esa temperatura, en todo el mango. Y si hay a esa temperatura se muere la larva de las moscas de la fruta, las trepas y todas esas cosas. ¿Verdad? Si por ahí en un agrónomo y no estoy diciendo las cifras correctas, ahí me van a disculpar porque estoy hablando de memoria. Pero bueno, ese es el principio. Entonces, si usted se fija, se ha calentado el producto y ya eso genera cierto daño en la calidad. Pero además puede generar un problema de inocuidad de alimentos. ¿En qué consiste? En que usted calienta el producto y después lo tiene que enfriar rápidamente para preservar la calidad del producto. En ese caso, al calentar usted expande poros, expande la estructura del mango, y al ponerlo en el agua fría, que en realidad es a temperatura ambiente pero está más fría, hace una contracción violenta y al contraerse se expulsa el aire que estaba en esos
espacio, en ese tejido que se expandió por el calor, y se genera un vacío, ¿verdad? Y entonces el resultado de eso es de que durante el enfriamiento, como hay menos presión adentro del mango, se aspira el agua de afuera hacia adentro, y ya le están metiendo agua al mango, lo cual afecta la calidad. Pero además, si el agua estaba contaminada con un patógeno, el patógeno se va a meter al mango. Y no crea, aunque el mango es ácido, no crea que los patógenos se mueren con el ácido. Ese era el conocimiento que teníamos los microbiólogos cuando yo estudiaba, ¿verdad? Ya por ahí por los 70s, que los microbios se morían a pH de 4.5. No, para nada. No les hace nada. Y ha habido en Estados Unidos 2 brotes por mangos de salmonelosis por ese mecanismo, de que lo bueno es que los mangos venían en un brote de Brasil, en otro de Perú. Pero así es. Entonces, se ve la irradiación como una alternativa muy buena, porque podemos matar a los insectos sin necesidad de recurrir al uso de agua caliente, que nos pone en ese peligro, en riesgo de contaminar nuestro mango. ¿Sí lo ve? Otra desventaja es de que si usted quiere aplicar para propósitos fitosanitarios el tratamiento hidrotérmico, solamente tiene que escoger producto de cierto tamaño, no lo puede hacer grandote. Entonces no puede meter papayotes grandotas o estas, ¿cómo se llama?, toronjas grandotas o mangos grandes, que son tan de buena calidad y le gustarían mucho a la gente aquí, pagarían muchos dólares. No lo puede hacer porque se necesita más calor. ¿Se lo ve? Entonces la irradiación se está viendo como una alternativa muy viable, inclusive económica, para cuarentenas, tratamientos de cuarentena y toda la cosa de fitosanitarios, pues. Bueno, pues nos podríamos pasar fácil otra hora, otro programa hablando de lo que es irradiación, perdón. Y bueno, doctor, pues de una vez invitarlo para hacer otro programa con usted sobre el tema de irradiación y para muchísimas otras cosas más que desafortunadamente en este programa no alcanzamos a tratar, porque bueno, el tema es muy amplio, tratamos temas muy importantes que también gracias a ustedes, los de el chat, que nos están viendo. Y bueno, doctor, quiero decirle que ya le mandaron saludos también por acá en el chat. Le mandó Ángel saludos de Michoacán. Pues Ángel, ingeniero, mucho gusto de oír de usted. Sí. Ok, muchas gracias. Estoy muy agradecido, mire qué rápido se fue la hora. Sí. Estoy muy agradecido por esta invitación. Es mi primera experiencia así de dar una entrevista en televisión e internet, y además vía satélite, y se me hizo muy bonito. Si me invitan otra vez, pues bueno, con todo gusto. Pues, y también si necesitan contactos de gente que yo piense que pueden también invitar, con todo gusto, soy para servirles. Pues muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Sus contactos, su correo electrónico, su mail, todo ya salió en pantalla para la gente que quiere contactarse con ustedes por si tiene alguna duda más personal, más particular, también ya está ahí. Y bueno, pues nuevamente agradecerle, invitarlo a que vuelva a estar con nosotros. Ya ahorita nos ponemos de acuerdo más adelante. Y bueno, pues decirle a toda la gente que gracias por habernos visto el día de hoy. Los invitamos el siguiente jueves de 10 a 11 de la mañana a través de www.inocuo.tv. Así es que, bueno, pues no nos dejen de ver y visiten nuestra página de internet y coméntenos, mándenos mails, sugerencias, etcétera. Yo soy Linet y los espero la semana que entra, el jueves de 10 a 11 de la mañana. Hola.